de Monterrey. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto tener la oportunidad de platicar y agradezco mucho al equipo de la Escuela de Gobierno que me invitó a participar en esta charla y sobre todo a ustedes por acompañarnos. Miren, voy a tratar de hacer una presentación muy sencilla con la intención de, con la intención de que nos quede tiempo para poder platicar al final y vamos a estar muy pendientes, de sus preguntas y la idea es, en última instancia, tratar de entender nuestras finanzas públicas, cómo están ante el COVID-19, cuáles son los retos que tenemos por esta crisis sanitaria, financiera, qué implica para nosotros. Voy a también tratar, en la medida de lo posible, de conectarlo con cosas muy concretas que afectan nuestras vivencias. Estaremos muy pendientes y bueno, a ver, déjenme comenzar con un tema que es fundamental, porque antes de lo que es propiamente el problema de cómo debemos reaccionar, yo quiero que tratemos de entender cómo llegamos a esta crisis, en qué forma llegan nuestras finanzas públicas, cómo se presenta. Y la verdad es que antes de la crisis ya traíamos un problema importante, un problema que pudiéramos decir de espacio fiscal. Y alguien me preguntará, bueno, Héctor, ¿qué es eso de espacio fiscal? Espacio fiscal es qué tanta capacidad de gasto tiene un gobierno. La forma más sencilla de pensarlo es que si tú tienes los ingresos de un gobierno y descuentas los gastos que ya están comprometidos, el dinero que te queda es el espacio fiscal o la capacidad que tienes para hacer política pública. Y la verdad es que llevábamos ya en el país, antes de la crisis, y de esto voy a insistir mucho, 6, 7 años donde el espacio fiscal se nos venía cerrando. No hay una sola razón. Digo, una de las cosas importantes fue aquella caída de los precios del petróleo y nuestra caída en producción que ocurre entre 2014 y 2015, no la de ahorita, pero también que esta caída muy importante en ingresos se nos junta con varios gastos por compromisos anteriores. El más conspicuo o algo que quisiera hacer mucho énfasis es el gasto en pensiones. Hice esta gráfica porque quiero mostrarles cómo el gasto en pensiones ha venido creciendo de una manera muy importante en nuestro país, y voy a insistir hasta el cansancio, antes de que viviéramos propiamente la crisis, y cómo de la mano ha habido una serie de reducciones en rubros importantes: educación, infraestructura y en el que nos ocupa mucho en estos momentos, que es el gasto en salud. Quiero dar dos datos, porque a lo mejor si no estás acostumbrado a ver esto en términos de puntos PIB y bueno, qué significa, cómo tratar de entenderlo. Dato número uno: el gobierno federal en México espera gastar en el año 2020, una vez que incluyes la no contributiva o este programa de la pensión para adultos mayores, que es universal o semi-universal,
espera gastar más de 4 puntos del PIB. Y alguien podrá decirme, bueno, Héctor, eso es mucho, es poco, es muchísimo. Pero para ponerlo en contexto, es más de toda la recaudación por el IVA, que es nuestro segundo impuesto más importante en el país. Entonces, ya de entrada, el puro gasto en pensiones es más de toda la recaudación del IVA. Pero a su vez, tenemos una serie de carencias muy importantes. Yo quiero hablar del gasto en salud. El gobierno federal va a gastar en el año 2020 entre 2.4 y 2.5% del PIB. ¿Cuánto es esto? Pues va a depender del tamaño de la contracción, pero para ponerlo, estamos hablando algo de alrededor de 620,000 millones de pesos, que puede sonar como una cantidad muy grande, pero la verdad es que para el financiamiento de un sistema de salud es una cantidad pequeña. Incluso, déjenme hacer una comparación. Si tú te vas a Argentina, ¿por qué Argentina? Porque tiene una estructura demográfica similar a la nuestra y porque tiene un PIB per cápita también similar al nuestro. Bueno, el gobierno en Argentina gasta como 8 puntos del PIB. No digo que sea lo deseable, pero estos 2.5 que nosotros estamos gastando, la verdad es que es tremendamente insuficiente. Incluso le estamos pidiendo a nuestro sector público, a la parte de salud, que haga milagros. No es casualidad que entonces en México una parte muy importante del gasto en salud se haga con gasto de bolsillo, lo pague el sector privado. Más o menos se dobla lo que gasta el sector público y llegamos como a 5 puntos del PIB. Aún así, es muy poco. Y esto va a tener muchas consecuencias para el bienestar de la gente y en una crisis como la que estamos viviendo actualmente, pues se vuelve dramático. Déjenme, entonces, y esta crisis además, la titulé una crisis mutante. A ver, comenzó por el lado de la oferta. ¿Por qué? Porque estaba ya en China y que esto podía tener efectos importantes en términos de disrupción de cadenas de producción, de cómo nos iba a ver en unos procesos. Después se nos juntó la crisis del petróleo, que para un país como el nuestro, que si bien nuestra producción es sustancialmente menor a lo que era hace unos años, todavía el sector público toma recursos importantes de aquí. Se nos juntó con crisis del petróleo, pero muy pronto dejó de ser una crisis meramente de oferta y se vio los riesgos de que nuestra demanda agregada se viera muy afectada, un posible desplome. Entonces, ahora resulta que tenemos una crisis mucho más grande de lo esperado. Incluso hay ahorita, y no me voy a meter a detalles, salvo que alguien tenga un interés particular, hay un montón de pronósticos sobre qué esperar en el año, pero ya hay agencias, ya hay bancos de inversión que hablan que pudiéramos llegar a tener una contracción, Dios guarde la hora, de 10% del PIB. Algo gigantesco que no hemos visto en varias generaciones. Una cosa de este tamaño. Esperemos no sea el caso, pero ya se está manejando como riesgo potencial. Muy importante tener esto en cuenta. Entonces, para los siguientes 10, 15 minutos, yo quisiera que estuviéramos platicando sobre dos ejes de trabajo diferentes. ¿Por qué hago esta separación? Porque a mí me parece que hay mucha confusión en los medios de comunicación de lo que debiera ser propiamente meterle recursos para la urgencia sanitaria y el programa contracíclico, que esperamos que esto ocurra en los siguientes
3 meses versus los problemas estructurales que nuestro sistema fiscal tiene. No es lo mismo. No es lo mismo y todo. Entonces, sí tendríamos que verlo como problemas diferentes. Voy a estar trabajando los siguientes minutos sobre estos dos ejes. Primero, ¿qué debe suceder de abril a junio? Segundo, ¿qué problemas estructurales tenemos por ahí? Entonces, primero me voy a meter a la parte sanitaria. Pero quiero hacer mucho énfasis, estimados, que no es arreglar el sistema. Esa es una tarea pendiente y ahorita que hablemos de la parte estructural, con mucho gusto retomo, pero ahorita hay una urgencia de atender la parte sanitaria. Entonces, junto con una investigadora que se llama Judith Méndez, nos pusimos a trabajar en esta metodología del Banco Mundial, que son las famosas 3 S's: Staff, Supplies, Spaces. Y llegamos a la conclusión que para satisfacer las primeras 2 partes, es decir, el personal y los insumos que se requieren, tendríamos que estar bajando a los estados extra a lo que ya se gastaba 20,000 millones de pesos más. Si consideramos ya propiamente lo que es el espacio, las camas de hospital, esto se nos va a 40,000 millones de pesos. Entonces, hay una urgencia de ahorita bajar a los gobiernos estatales, a sus sistemas estatales de salud pública, entre 20 y 40,000 millones de pesos. Tenemos que hacerlo muy rápido y esto es para combatir el pico. Ahora, a lo mejor es un tema con el que muchas y muchos de ustedes están familiarizados, pero a lo mejor no necesariamente. Una cosa muy negativa de la crisis que estamos viviendo en términos de nuestro sistema de salud es que nos tocó junto con un sistema de salud pública en transición. Recuerden que teníamos esto llamado Seguro Popular para toda la gente que no cotiza ni en el IMSS ni en el ISSSTE y que se cambió por lo que la gente ha llamado INSABI. Bueno, pues nos pescó en un momento que ni el Seguro Popular termina de morir, ni el INSABI termina de nacer. Entonces, aquí, el que los sistemas de salud estatales estén bien fondeados se vuelve pues una necesidad imperante. Voy a entrar ahora a lo que podríamos llamar medidas contracíclicas. Y voy a empezar a hablar de números y de algunas medidas y me van a decir, bueno, Héctor, pues ¿de dónde salió esto? Les cuento. Junto con un grupo de investigadores, en este caso del CIEP, nos dimos a la tarea de revisar cuáles eran las medidas de política pública por la parte fiscal que se estaban utilizando en otras partes del mundo. Nos basamos principalmente en 5 países. 3 de ellos son latinoamericanos: Argentina, Chile, Perú, y también vimos que de los primeros países en reaccionar estaban Holanda y Dinamarca. Entonces, vimos cuáles eran las medidas más recurrentes y tratamos de tropicalizarlas a las instituciones mexicanas y posteriormente calcular cuál sería el impacto presupuestario de este tipo de medidas. Bueno, déjenme comenzar con una que tiene que ver para preservación de empleo formal. Estamos proponiendo aquí que las cuotas de IMSS e Infonavit durante los meses de abril, mayo y junio las absorba el gobierno federal para todas las personas que ganan 5 UMAS o menos y que haya un ajuste respectivo para las personas que ganan más. Si el gobierno federal incurriera en esta medida, nos gastaríamos alrededor de 160,000 millones de pesos. Posteriormente, y quiero esto relacionarlo con la crisis de demanda agregada de lo que ya hablábamos. Miren, en nuestro país lamentablemente hay mucha gente que vive al día. Entonces, el cierre de escuelas, de empresas y todo, afecta también mucho a fondos
changarritos, vendedores ambulantes y a la población en general. Aquí hay que tener consideraciones muy micro, hay gente que no tiene para comer, y también las consideraciones macro. Flaco favor le hacemos a nuestra economía que la demanda agregada se caiga. Entonces, estamos proponiendo, similar a lo que ocurre en Argentina, a todos los adultos en el país transferirles 1,500 pesos mensuales. No es generalizado, pero es casi generalizado. Es un mecanismo muy sencillo donde básicamente tú te inscribes en un padrón, casi no se revisa nada y en automático se autoriza esa transferencia. No es algo permanente, es para que estos 3 meses, un objetivo muy micro, que la gente no se nos muera de hambre, la gente que está en más necesidad, evitar sufrimiento, y en un objetivo más macro, pues tratar que la contracción de la demanda agregada no sea tan grande. Esto nos costaría como 2.500, 250,000 millones de pesos. Bueno, y ahorita les hago cuentas. De cualquier manera, hay 3 medidas que también pusimos por ahí en un paquete, 3 medidas más, además de lo sanitario, de la condonación de IMSS, Infonavit y de las transferencias. Un programa de créditos inmediatos por Infonavit a toda la gente que tenga una subcuenta, préstamos chicos, casi automáticos, para mejoras en tu casa o sufragar algunos gastos del hogar. Esto debería de ser casi automático. Estamos pidiendo también un reordenamiento del gasto público de las grandes obras de infraestructura del gobierno federal. Llámale Santa Lucía, llámale Dos Bocas, llámale Tren Maya. No estamos pidiendo una cancelación. Eso es una economía política que trasciende los objetivos de esta plática. Pero la idea es que, de alguna manera, este dinero se pueda canalizar vía ramo 33, las aportaciones a los gobiernos estatales para proyectos de infraestructura muy sencillos. Arreglar calles, bacheo, arreglar carreteras, proyectos hidráulicos, muy sencillitos, pero la idea es inyectarle dinero a las economías locales de manera casi inmediata. Y no quisiera descartar medidas estatales. Ahorita algunos gobiernos han reaccionado por vía suspender impuestos a nóminas. Hay otras cosas que se pueden hacer por ahí. Yo creo que si el gobierno federal no reacciona, los gobiernos estatales tendrían que explorar hacer sus propias transferencias. Ya hay quien está implementando cosas de ese tipo. Pueden ser monetarias de varios tipos, a poblaciones específicas, más generales, incluso no descartar vales de despensa para la gente que esté en mayor necesidad y tratar de aislarnos, de cuidarnos de una gran catástrofe social. Entonces, con esto terminaríamos lo que son las medidas de este primer eje. Miren, alguien me puede decir, oye Héctor, estás hablando de mucho dinero, decías que de 20 a 40 mil millones de pesos para lo sanitario y estaban los 160 mil millones de pesos de condonación de cuotas, IMSS, Infonavit, y luego las transferencias por 250 mil millones de pesos. ¿Podemos pagar esto? Sí, sí podemos. Miren, todo este dinero del que yo hablé no suma más de 2 puntos del PIB. Y la verdad, en mi opinión, ahorita sería sustancialmente más benigno incurrir en un déficit primario de 2 puntos del PIB. ¿Qué es esto del déficit primario? Ingresos menos gasto sin considerar servicio de deuda. Yo creo que las calificadoras y todo mundo estaría más tranquilo con un déficit primario de 2 puntos del PIB y una contracción de 4 versus quedarnos en cero déficit primario, pero irnos a una contracción de 6 o de 7%. ¿Qué me lleva al siguiente punto? Y van a decir, ¿es esto un examen? ¿Te crees oftalmólogo? De ninguna manera. Pero la letra importa mucho. ¿Qué tipo de recuperación estamos esperando? Y lo que pasa es que a lo mejor nos pasamos de optimistas y dice, bueno, va a ser esto una recuperación tipo V. ¿Qué es esto de la V?
La economía cae mucho, pero inmediatamente rebota. De alguna manera, lo que vivimos en la crisis del 2009 fue más o menos de ese tipo, más o menos. O está el riesgo de una recuperación tipo U. Caemos mucho, pero nos quedamos abajo un rato, mientras todo se restablece y no estaríamos viendo una recuperación importante, quizás sino hasta mediados del siguiente año. Pero a la que le tenemos más miedo es a una recuperación tipo L, de losers. Caes muy rápido, pero la recuperación empieza a ser muy lenta. Muy lenta, y pudiéramos tener una economía estancada durante años, 2 o 3 años. Esperemos que no sea el caso. Esto sucede si se pierden muchas empresas. Ese es uno de los riesgos. Recuperar los empleos formales de empresas que se mueran puede ser muy complicado. Déjenme muy rápido para tratar de respetar los tiempos, y me interesa mucho leerlos y escucharlos. Y se nos vienen decisiones bien difíciles, muchachos, compañeros. Miren, una, Pemex. Le he puesto las crónicas de resumidero. Pemex hasta ahorita no ha presentado ningún programa de reestructuración seria. Sabemos que por la caída de los precios está en problemas, sigue perdiendo muchísimo dinero. ¿Qué vamos a hacer con Pemex? Incluso esta oferta que el presidente deslizó hace unos días de bajar los derechos de utilidad compartida, pues harían que los gobiernos nacionales recibieran menos participaciones. Todo esto hay que discutirlo. Segundo, a ver, todo lo que vivimos en términos de la pandemia dejó muy en descubierto que nuestro sistema de salud está en crisis. Y déjenme darles una mala noticia: la solución no es sencilla. No sabemos a ciencia cierta qué vamos a hacer. Tercero, viene una reducción de transferencias federales, que creo que esto puede generar muchas tensiones con los estados, con los municipios, y bueno, pues vamos a ver qué hacemos al respecto. Y bueno, ¿cómo enfrentar todo esto? ¿Cómo podemos vivir estas decisiones tan difíciles que tenemos enfrente? Yo quiero sugerirles que pues nos vayamos por la vía institucional. Miren, una, no nos vamos a salvar de una convención nacional hacendaria. Ahora, va a ser una convención nacional hacendaria bien difícil, porque si la idea es quedarnos con la pura discusión de ramo 28, las fórmulas para las participaciones, pues casi todo es suma cero. Lo que ganen unos lo pierdan otros. No digo que no se tengan que revisar, que no se tengan que replantear, que no tengamos que tener una discusión, pero probablemente necesitemos una convención nacional hacendaria que vaya mucho más al fondo, que pueda discutir qué estamos esperando de parte de las entidades federativas, porque aquí la ley es muy ambigua. Sabemos qué tiene que hacer la federación, sabemos qué tienen que hacer los municipios. No queda claro cuáles son las funciones de las entidades federativas. Y por ejemplo, en temas como salud, la confusión ahorita es sustancialmente más grande. Y bueno, en esta Convención Nacional Hacendaria, yo creo que hay muchas preguntas que se tendrían que plantear, y algunas de ellas son políticamente muy incómodas. ¿Qué vamos a hacer con nuestros municipios? A ver, el país tiene casi 2.500 municipios, y algo que como animal apestoso en el cuarto nadie quiere discutir es que muchos de estos 2.400 municipios, al menos desde el punto de vista fiscal, son completamente inviables. A ver qué hacemos. Muy de la mano, yo creo que vale la pena que tratemos por fin de darnos un consejo fiscal. Un consejo fiscal que yo creo que debe de estar en el legislativo, con independencia presupuestaria, técnicamente muy sólido, y que todas estas decisiones que se nos vienen,
pues nos permita evaluar qué tan robustas son, qué podemos pagar para que nos alcanza. Muy de la mano de esto, creo que nos tenemos que hacer a la idea que en el 2021 viene una reforma fiscal. No tenemos alternativa. La cosa es que como sociedad nos pongamos a trabajar en ella, entendiendo que vamos a tener que pagar más, entendiendo que ya hay gente que paga muchos impuestos, entendiendo que tenemos que abrir base gravable, base de contribuyentes y prepararnos para decisiones que pueden ser difíciles. Ojalá que nuestra clase política, nuestra sociedad civil, nuestros empresarios, nuestros sindicatos estemos a la altura. Y bueno, creo que son las lecciones que nos deja lo que estamos viviendo con esta pandemia, con esta crisis financiera. Y para la gente que nos hizo el favor de organizar esta charla, yo quisiera parar por el momento y abrir la discusión a preguntas. Muchas gracias. Me pongo a revisar en mi teléfono, si me ven, no quiero que digan este grosero que está haciendo, me pongo a revisar las preguntas que me hace el favor Arely Reyes de mandar. Muchas gracias, Miguel. Comienzo con una pregunta de Mariana Villasuso. ¿Por qué son preferibles las obras pequeñas en los estados versus las grandes obras? Te voy a decir por qué. Las grandes obras son muy complejas técnica y políticamente. Es muy común que Dos Bocas se retrase. El Tren Maya no ha podido terminar de comenzar. Del transísmico no sabemos nada, a pesar de que la tesorería tiene dinero en caja guardadas para ellas. Y están muy concentradas en muy poquitos puntos. Y esta misma complejidad hace que se tarde mucho el dinero en bajar. Aquí lo que estamos pugnando es, vamos por proyectos muy sencillos, muy sencillos, en comunidades incluso que pueden tener alta marginación. Si tú te pones de acuerdo con los gobiernos estatales, tienes la capacidad de decir, ¿sabes qué? Sabemos que aquí hay un problema de informalidad bien fuerte, pero ponte a hacer un camino, o ponte a bachar, o ponte a arreglar tal cosa, con la idea que el dinero caiga muy rápido. Normalmente, la experiencia nos dice que los gobiernos locales, con otro tipo de problemas, quizá de transparencia y todo, pero son mucho más rápidos bajando dinero que el gobierno federal. Dos preguntas bien interesantes. A ver, una nos dice, ¿qué instituciones, la voy a leer tal cual, en ánimos de efectividad de la implementación de estas medidas expuestas, qué sistema de procesos institucionales y de acción privada resultan más eficaces? A ver, con mucho gusto tomo esa pregunta. Tratar de usar todas las herramientas que tengamos. Ahora, estamos en muchos sentidos en transición. Esto no nos ayuda. ¿Qué pasa? Se han cambiado unos programas sociales por otros, pero todavía muchos de los padrones nuevos no los conocemos, no han sido auditados. A lo mejor es tiempo de que el gobierno federal, de manera muy humilde, diga, ¿saben qué? Los padrones más revisados de programas como oportunidades que todavía están ahí, pudieran ser una base para arrancar. Y que esto también, miren, yo insisto, ahorita son muchas cosas de corto plazo y con la urgencia de reaccionar, y a lo mejor tenemos miedo que se nos queden recursos en el camino, para decirlo suavecito, pues sí, es un riesgo real. Pero tenemos que ponernos
a ver las herramientas que tenemos porque traemos una serie de problemas. Déjenme dar un dato que está muy conectada a la pregunta que nos hicieron favor de hacernos. Algo que nos debería dar vergüenza es que en un país como el nuestro, más de la mitad de la población adulta no está bancarizada. No está bancarizada quiere decir que no tiene acceso a los sistemas financieros. Tenemos un sistema financiero de baja penetración que se ha concentrado en ciudades, en segmentos de más rendimiento. Esto es teoría de organización industrial, y a grandes segmentos de la población los ha dejado fuera. Entonces, si tú de repente dijeras, oye, ¿sabes qué? Tenemos un buen registro de cuentas y de números y todo, podemos simple y sencillamente liberar recursos, batallaríamos mucho para llegar a la gente más pobre. Una de las esperanzas, una de las esperanzas es que pronto tengamos herramientas tecnológicas, muchas vía celular, que incluso ya funcionan en países sustancialmente más pobres que nosotros, incluso en algunos países africanos, y que nos sirva para dispersar recursos y para poder otorgar servicios financieros, que a la hora de una crisis como esta que estamos viviendo sería muy útil. Y una pregunta interesante aquí que nos pregunta, bueno, ¿es buen momento para invertir en materia inmobiliaria o será mejor ahorrar? Miren, yo creo que para el que tenga liquidez, y esto a lo mejor en lo individual es bueno, socialmente no necesariamente es bueno, pero pues va a haber grandes oportunidades de inversión. Lo que hemos visto en momentos de crisis es que se terminan rematando muchas propiedades. Entonces, yo creo que ahí habría oportunidad. Esperemos que también que la solidaridad prive y pues en la medida de lo posible que no hagamos leña de los árboles caídos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que va a haber grandes oportunidades de inversión en el sector inmobiliario y también puede haber un ganar-ganar. Digo, a lo mejor de repente a alguien se le atoró un proyecto, estaba construyendo alguna bodega, estaba construyendo unos departamentos, etcétera, pues asociarse y tratar de que todos ganemos. Pregunta muy interesante me gustó mucho de Regina Labardini, que nos dice, ¿qué tan viable es la reforma final en año de elecciones? ¿Qué propuesta hay para incentivar también el crecimiento de la base de contribuyentes? Miren, a ver, dos preguntas muy buenas. Es cierto que en año de elecciones es bien complicado hacer una reforma fiscal. De hecho, el año que entra, yo quiero ver qué político se atreve a decir, oiga, pues tenemos que salir y cobrar más impuestos. La verdad es que es bien complicado. Por eso creo que deberíamos apostar a las soluciones más institucionales. Si tuviéramos un consejo fiscal, alguien que puede salir y decir este tipo de cosas y, oigan, y está bien complicado pagar pensiones y tenemos que fondear mejor nuestro sistema de salud, y que sea alguien que no tenga interés en una carrera política y que esté consciente que difícilmente sería un político exitoso porque nadie votaría por ella o por él. Y creo que muchas de estas cosas se podrían abrir, y más aún, van a tener que estar, yo creo que en septiembre del 2021 como paquete económico 2022. Quisiéramos verla en el paquete económico 2020. Yo creo, ahora en septiembre del 2020 como paquete económico 2021, sí, pero yo creo que ahí sí está políticamente imposible. Esperemos fiscalmente poder aguantar un año. La otra pregunta resulta interesantísima. A ver, ¿cómo le hacemos para ampliar base de contribuyentes? Yo creo que antes de ponernos a subir impuestos, tendríamos que, por un lado, combatir muy duro la evasión. Fíjate que
eso no necesariamente se estaba haciendo mal. Digo, antes de esta crisis, ahí en enero, febrero, empezaron algunas señales positivas, estaba subiendo la recaudación de IVA. Hay quien asume que esto tiene que ver con el combate a los factureros y probablemente algo haya de eso. Y bueno, yo creo que antes de ponernos a pensar en aumentar tasas, sí tendríamos que ver que el combate a la evasión fuera más grande y está el reto de meter grandes segmentos de la población informales al sistema completo. Ahora, a ver, los incentivos no son sencillos porque se estuvo intentando modificar el régimen de pequeños contribuyentes y a lo mejor yo te doy facilidades 2 años, pero si en 3 años y pues te voy a hacer pagar impuestos, tú más pronto que tarde vas a decir, oye, pues sabes que no me conviene. Pero yo creo que tenemos que ir al siguiente paso, pues es que pagar impuestos a nadie le conviene, pero no quiere decir que por eso no tengas que hacerlo. Dicho lo anterior, creo que sí hay manera de convencer más gente de si tú estás en la formalidad, tienes acceso a una serie de servicios, a una serie de beneficios que pueden nivelar un poco ese pago. Y bueno, una de las tragedias que tenemos en nuestro sistema fiscal es que con esta base tan reducida, muchos instrumentos, incluso para beneficiar a los más pobres, no terminan de cuajar, porque no están en los padrones, no están en el SAT. Y creo que ahí habría una oportunidad importante. También yo le tengo mucha fe a que todas estas herramientas digitales nuevas que se están desarrollando nos puedan permitir un sistema fiscal de base mucho más amplia, tanto en base gravable como en base de contribuyentes. Me voy a, me voy a la pregunta de mi compadre Marco Fernández, que dice, ¿qué tan factibles son algunas de las medidas que describes cuando en el caso del gobierno federal acaban de emitir un oficio por la Secretaría de la Función Pública requiriendo un 50% del gasto operativo? Y, a ver, esta es muy buena pregunta. Miren, lamentablemente se están creando vacíos institucionales. Y yo creo que esta idea de unos oficios sin ningún rigor técnico por parte de la Secretaría de la Función Pública, pues ayuda muy poco al debate. Y voy a ser muy duro en esto, me dispenso. Si ustedes vieron los oficios, pues de repente venía algo así como el capítulo 2000 se tiene que reducir en al menos 50%. Probablemente quien escribió dicho oficio nunca en su vida haya abierto un capítulo 2000. Ya es tan pequeño y ya la verdad es que se le ha podado tanto que la cantidad de gastos irreductibles son su gran mayoría. Es muy poquito lo que puedes hacer ahí. Entonces, el problema es que se presta para que suene muy popular. Precisamente Carlos Ursúa, profesor de la Escuela de Gobierno, secretario de Hacienda, escribía un artículo en el Universal el lunes pasado, donde su lógica era muy clara. A ver, si tú te tomas este oficio y lo tratas de aplicar al pie de la letra, pues va a pasar una de dos. O que incumplan la instrucción del presidente, o que tengan que dejarle de pagar a proveedores para poder cumplir. Este tipo de cosas no deberían de suceder y pues son las consecuencias de los mismos vacíos institucionales que se crean. Yo espero que así como pasó con salud, que había una postura muy anclada y finalmente se tuvo que reconocer la entrada de los técnicos, que vivamos algo similar por el lado económico con la parte contracíclica. Y Alex nos pregunta
¿Qué obligación tienen los estados para proporcionar incentivos fiscales a la población o solo es obligación del gobierno federal? Es una pregunta buenísima, Alex. Mira, en principio, el problema es que ahorita los estados tienen muy pocos instrumentos de incentivos fiscales como tal. Pueden quitar en los estados que aplica el impuesto sobre nóminas, a lo mejor negociar algo con los municipios en términos de prediales, pero no son muchos los instrumentos con los que se cuenta. A nivel de obligación, aquí esto tiene que ver un poco con la Convención Nacional y lo que hablábamos hace unos minutos. ¿Quién debería de estar reaccionando a estas cosas? ¿La federación o los gobiernos subnacionales? Probablemente tengamos que ir a una discusión profunda pública sobre eso. ¿Cómo reaccionar? ¿Cuáles son tus instrumentos? ¿Cómo se financia? ¿Quién está obligado a hacer qué? Ahorita vemos que algunos gobiernos estatales han reaccionado. Hay 3 o 4 casos incluso de reacciones muy buenas, pero son los menos. Hay poca capacidad financiera, hay poca capacidad técnica en la gran mayoría de nuestras entidades federativas. Discusión que queda ahí. Si realmente le apostamos a hacer una federación y que implica. Me voy a la pregunta de Liliana Rodríguez, que dicen, a ver, este esquema que nos presentaste, ¿puede desincentivar el desempleo? Quizás sí. Yo espero que muy poquito. Mira, la experiencia internacional es que cuando las transferencias son muy pequeñas, en general los incentivos a quedarte desempleado son pocos. Ahora, yo no digo que no sea algo que se tenga que revisar. Incluso ahorita llama la atención que esta discusión de rentas básicas y de transferencias permanentes ha ganado tracción en algunos lugares del mundo. Nada más quiero aclarar que no es de lo que estamos hablando ahorita. Ahorita se trata de ir a un esquema de transferencias acotada a 3 meses, como si fuera esto una economía de guerra, que también se le ha llamado así en algunos lugares. Y me preocupa más que los incentivos a desempleo, que sí pueden estar presentes, me preocupa más que gente que quiera trabajar no pueda y se queda sin comer. Creo que debería de ser nuestra prioridad. Ahora, es una pregunta muy válida la tuya, Iliana. No vamos a tener tiempo de hacer un diseño fino como nos gustaría, pero insisto, ahorita es lógica de economía de guerra por 3 meses, cuidar a nivel muy micro el bienestar de las personas, a nivel más macro que la economía no se nos desplome. Ana Salinas, ¿qué rol juega la educación e inclusión financiera en el desarrollo de estas propuestas? Muchísimo, Ana, y es una gran pregunta. Estamos en el hoyo en las dos. Nuestra educación financiera es paupérrima y nuestra inclusión financiera deja muchísimo que desear. Yo creo que aquí un poco la lección, y voy a ser muy reiterativo, es una mezcla. Creo que con niños, con muchachos, con adolescentes se pudieran hacer varias cosas vía aplicaciones digitales, pero también tenemos mucha población adulta en el país que ni participa en el sistema financiero y que en términos de sus conocimientos de cuestiones financieras son analfabetas. Tenemos que trabajar ahí, propuestas muy bienvenidas. El TEC está deseosos de escucharlos, la Escuela de Gobierno en lo particular, cosas interesantes. Yo estoy seguro que idea que le presenten al decano, pues va a tratar de que algo germine. Santiago Álvarez, ¿es el déficit primario la única manera de fondear estas medidas contracíclicas? Esto si se toma en cuenta que se han descartado ya la contratación de deuda y el aumento de impuestos. Gracias por tu pregunta, Santiago. Mira, no es la única medida.
pero yo creo que es la más efectiva. Por ahí está la cuestión de terminar con nuestros fideicomisos, en la medida de lo posible, pero es relativamente poco dinero. A pesar de la trasquilada de que pagaron justos por pecadores, lo de fideicomisos no vamos a agarrar más de medio punto del PIB y muchos probablemente no haría ningún sentido cancelarlos. Está la idea de, alguien dice, Banco de México, ponte a imprimir dinero. Yo creo que es más extremo esto que se conoce por ahí en la literatura de helicopter money. O sea, sabes que pues tú ponte a imprimir, ponte a repartir. Yo creo que habría, si bien es algo que no descartaría, yo creo que sí tiene muchos riesgos y puedes destrozar tu sistema financiero y además incluso dañar mucho toda la reputación de tu moneda, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que para un país como México sí deberíamos de contemplar un déficit de unos 2 puntos del PIB y yo creo que las calificadoras lo verían con muchos ojos. Miren, llama mucho la atención esta postura tan anclada del presidente de no querer endeudamiento. Yo quiero pensar que es de buena fe y creo que es un hombre que está reaccionando a su tiempo, a su momento. Le tocaron las grandes crisis de los 70, entonces le tiene mucho miedo a ese tema. Le tocó el rescate de Foaproa y yo creo que dijo, ¿sabes qué? Ahora sí que sobre mi vida, que yo voy a ir a estas cosas. Pero aquí estamos hablando de un animal de otra especie. Cualquier país en el mundo, y es la reacción que estamos viendo de todo el mundo, ante una crisis como esta, lo más sano desde el punto de vista fiscal es por ir por pequeños endeudamientos responsables, no permanente, no tratar de financiarte permanentemente con deuda, pero sí hacer políticas contracíclicas muy atractivas. Ahora, estamos con flaquezas institucionales muy fuertes. Lo ideal sería tener un consejo fiscal que te hace estos balances, que te hace proyecciones, que te dice todo esto se puede pagar, no se asusten. Pero con las calificadoras, con los bancos de inversión que hemos tenido oportunidad de platicar, lo que te dicen es, ahorita tienes que ir por endeudamiento, punto. Son vacas flacas versus vacas gordas. Tomo ¿Usted cree que una implementación, de Verónica nos pregunta, ¿usted cree que una implementación de educación financiera, el programa educativo, ayudaría a incentivar la formalidad de esos sectores? Yo creo que sí, Verónica. Yo creo que sí. Eh, Sobre todo si para grupos de muy bajos ingresos tú pones tasas de impuestos muy moderadas y ofreces muchas cosas a cambio, creo que estarías dando buenos incentivos y qué bueno que esto entrara por el sistema educativo. Poderle explicar a la gente tasas de interés, valor presentes netos, servicios financieros, la importancia de un ahorro de largo plazo, eh, completamente. Perla García, ¿cuál sería el escenario de las finanzas públicas sin una reforma fiscal y con los efectos adversos del COVID-19? ¿Son sostenibles las finanzas hasta el año 2024? Perla, muchas gracias por esta pregunta. Mira, yo creo que no. Y si no, déjame quitar, y aquí voy a abusar de estos recursos que tanto nos gustan a los economistas, los hubieras, los supuestos. Vamos a pensar que no hubiera sucedido esta crisis. Estaba muy en discusión si podíamos llegar al 2024 o no. Yo creo que ahorita, después de lo visto, la respuesta es no, no llegaríamos al 2024. Simple y sencillamente el pago de pensiones. Alejandra Macías del CIEP, la economista en jefe del CIEP, trae unas proyecciones que nos deberían de dar una sacudida tremenda. Ella estaba calculando que ahorita gastamos 4%, más del 4% del PIB, que para el año 2030, con la economía creciendo al 2.5%,
este gasto en pensiones se nos podría ir sin mucho problema a un 6.3, 6.4% del PIB. ¿Qué vamos a hacer? Digo, de entrada ahí tienes una discusión, salvo que o sea, se le tiraría algo envenenadísimo al siguiente sexenio. Y vienen los otros problemas. ¿Qué vamos a hacer con nuestro sistema de salud? Tienes que meterle más dinero. ¿Qué vamos a hacer con infraestructura? ¿Qué vamos a hacer con Pemex? ¿Qué vamos a hacer con gobiernos estatales que ya están muy tirantes? Creo que no es una discusión que pudiéramos evitar. Si me permites la figura un poco sórdida, la diferencia es como si tú ahorita padecieras una enfermedad crónico no transmisible que te dicen, ¿sabes qué? Pues te ofrecemos meterte al hospital a un tratamiento medio feo, pero la alternativa es que no entres y a lo mejor en un par de años llegas, pero al cuarto, a la sala de emergencias. Daniel Hernández, un abrazo. ¿Cómo se podría asegurar que los recursos de una reforma fiscal se gasten apropiadamente y no en ocurrencias? Enorme pregunta, Daniel. Creo que le vamos a tener que perder el miedo a etiquetar ingresos. No hay de otra. No hay de otra. Hay manera de hacerlo. Esto se está explorando en muchos lugares del mundo. La Secretaría de Hacienda siempre es un concepto que ha sido un poco reacia, porque dice, a ver, tú me etiquetas, me quitas grados de libertad, entonces yo en mis paquetes ya no puedo hacerlo. A mí me parece que si vamos a ir a una reforma fiscal, se le van a cerrar huecos al código por todos lados, tendría que venir de la mano de una serie de promesas muy concretas de etiquetación de ingresos y de un monitoreo estricto por instituciones y sociedad civil que vayan más allá del Ejecutivo. Creo que no tenemos alternativa y si no, claro que hay un riesgo y la pregunta pues, es muy contundente. Que se gaste lo poquito que se agarre extra en ocurrencias, esperemos que no sea el caso. Y Brianda Salgado, ¿cómo se podría reducir la deuda en México y distribuir la consolidación entre impuestos y gastos? Gran pregunta. A ver, la mejor forma, la mejor forma de reducir tu deuda, al menos con respecto al tamaño de la economía, pues es creciendo. Es creciendo y yo creo que es lo que tendríamos que impulsar. Ahora, ¿qué pasa si la economía mexicana no entra en una senda de crecimiento muy pronto? Pues tendríamos que entrar a esta consolidación de la que muy bien hablas. El gran problema es que por el lado del gasto ya casi todo es irreductible. El margen que nos queda, y esto viene desde que se metieron las medidas de austeridad muy fuertes allá en el 2016, la verdad es que el margen de maniobra para reducir más el gasto público, contrario a lo que circula en la opinión popular, es muy poquito. A lo mejor la otra opción es que suban tus ingresos en la medida en la medida que tuviéramos, si tu economía no crece, si no puedes reducir gasto, pues la única que te queda es que los ingresos públicos, que los ingresos públicos suban. Yo creo que antes de pensar en incrementar los impuestos, tendríamos que revisar, por un lado, toda la parte de evasión, de defraudación y toda la parte de ilusión. Tenemos muchos gastos fiscales en nuestro código que vienen de tiempos inmemoriales, que no nos acordamos ni por qué están ahí y que a lo mejor tendríamos que quitar. Esa es la otra forma o la otra manera de consolidar. Me parece que para respetar su tiempo, sí, me lo ponen como la última pregunta. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para las finanzas personales de los que tenemos que enfrentar desempleo, austeridad y carencias que traerá consigo esta contingencia? Miren, enorme pregunta.
Y yo creo que una de las, una de las cosas que tenemos que hacer es eh, llevar mayor control de nuestros gastos personales. Ahora, no se trata de entrar en una frugalidad monástica, ¿verdad? Pero sí hay que entender que muchas de las cosas en las que solíamos gastar y todo, pues probablemente por unos meses se vean afectados. Entonces, una prudencia, pero también una prudencia con generosidad y solidaridad. Digo, yo estoy seguro que muchos de los que estamos presentes en esta charla, de una manera u otra, somos privilegiados, pues hay que recordar que es una sociedad muy desigual. Entonces, las pequeñas cosas también cuentan. Quien te brindaba servicios, que a lo mejor estaba en la informalidad o en una semiformalidad, pues trata que su flujo, al menos de tu parte no se reduzca. Evita, y esto está conectado con las preguntas que hace rato alguien nos hacía sobre bienes raíces, pues no te desesperes en tronar y en vender cualquier cosa. Tratemos de aguantar y esperemos que salgamos de esto juntos. Y también vamos a estar muy pendientes de nuestra clase política. Digo, yo los invitaría a la gente que estamos presentes en esta conversación, que no dejemos de tener un escrutinio muy fuerte sobre nuestros líderes, sobre nuestros representantes, sobre nuestros gobernantes, sobre la gente que está tomando decisiones. Muchas gracias.